Ya, ahí sí. Buenas tardes. Dios bendiga a Uldita, ¿no es cierto? Hermana Sonia, hermana Yesenia, Martincito, ya. Bendiciones, hermano, bendiciones a todos. Bendiciones, bendiciones. Comenzamos la grabación, comenzamos el estudio bíblico el día de hoy, miércoles, ya, miércoles 20 de enero del 2021. Damos gracias al Señor, ¿no es cierto? Hoy día vamos a estudiar el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, ya, la destrucción de una ciudad llamada Babilonia. Ya vimos en el capítulo 17, ¿no es cierto?, todo lo que era un sistema religioso llamado Babilonia. Nos demoramos un poquito ahí porque era muy largo y había hartas cosas que explicar porque había mucho simbolismo. Aquí no tanto. Este capítulo 18 es más hermana Mónica. Buenas noches a todos, bendiciones. Bendiciones, por hermana querida. ¿Está en su casita o en su trabajo? Hermana Charlotte, ahora sí volvió. Sí, ahora sí, hola, buenas noches a todos, bendiciones. Ya, muy bien. Aquí con la hermana Mónica, con la hermana Charlotte. Entonces le estaba diciendo que hoy día, para que abran su Biblia ahí en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Terminamos de ver, ¿no es cierto?, el capítulo 17. Terminamos de ver el capítulo 17 de Apocalipsis, ¿no es cierto?, en el cual nos hablaba de un sistema religioso. ¿Qué es lo que es un sistema religioso, ¿no es cierto?, representado para ahí por una mujer ramera, una mujer prostituta, pecadora, ¿ya? Simbolizar, ¿no es cierto?, un sistema religioso que ha esclavizado a todo el mundo hasta el día de hoy, hasta este momento. ¿Por qué? Porque todas las religiones, ¿no es cierto?, tienen un origen común, un tronco común que se llama Babilonia. Babilonia significa confusión, ¿ya? Todo esto, ¿no es cierto?, nos lleva ahí a Génesis capítulo 10, cuando lo vimos, cuando hubo un bisnieto de Noé que se llamó Nimrod. Este hombre, ¿no es cierto?, fundó una ciudad llamada Babilonia, ¿ya? Y junto con fundar una ciudad, ¿no es cierto?, fundó un sistema religioso llamado Babilonia. Entonces, ese sistema religioso prevalece hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, prevalece en su exponente máximo, que es el catolicismo romano, la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿ya? Si alguien tiene alguna pregunta, me dice, hermano, ¿puede explicar eso? Ningún problema, no se olviden que para eso son los estudios bíblicos, estamos estudiando la Biblia, precisamente eso para entender. Si alguien no entiende, no capta, lo vuelvo a explicar de nuevo, sin ningún problema, ¿ya? Entonces, toda la caída de este sistema religioso llamado Babilonia está graficado en el capítulo 17 del libro Apocalipsis. El Señor, ¿no es cierto?, cuando termine el capítulo 16 con la última copa de la ira, debería producirse la segunda venida literal del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero Dios, ¿no es cierto?, se toma un tiempo y le muestra a Juan la caída de este sistema religioso llamado, en el capítulo 17, del sistema religioso llamado Babilonia, y en el capítulo 18 hoy día vamos a ver la caída de una ciudad llamada Babilonia. Ustedes me dirán, pero en este momento no hay ninguna ciudad llamada Babilonia. Claro, lo que pasa es que esta ciudad, según la opinión de los teólogos, se va a volver a reconstruir en tiempos de la Gran Tribulación, ¿ya? Que de hecho, Saddam Hussein, hace años atrás, ¿no es cierto?, ese hombre que murió ahí en Irak, el dictador que había ahí en Irak, quiso reconstruir esa ciudad, pero seguramente todavía no era el tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para que sea el Espíritu de Dios guiando nuestras vidas. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu nombre. Te damos, Señor, las infinitas gracias en esta tarde, Dios mío, que nos das la bendición de poder estudiar tu palabra, de poder entender un poquito cada día más, Señor, de todos los tesoros que están escondidos en tu palabra bendita, Señor. Muchas gracias. Rey de gloria, Rey del cielo, muchas gracias, Padre amado, por la bendición que me das de poder compartir los estudios bíblicos junto a mis amados hermanos y hermanas. Muchas gracias, Señor, por cada uno de ellos y de ellas, Padre. Bendice los hogares, la familia, todo. Aquellos, Señor, que en esta tarde vamos a escudriñar tu palabra bendita. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer siempre fieles a ti de todo corazón y a honrarte, Señor, cada día, Padre Santo, con todo nuestro ser. Espíritu, alma, cuerpo, mente y corazón sean llenos cada día de tu dulce Espíritu Santo. Muchas gracias, Rey de Gloria, Rey del cielo, por bendecirnos, por amarnos y por cuidarnos cada día. Sujetamos nuestra mente y nuestra voluntad, todo nuestro ser, Señor, a la voluntad de tu Espíritu Santo, y te pedimos que la voz de Dios prevalezca siempre, siempre por sobre la voz del hombre. Te damos gracias, Padre, toda la honra y toda la gloria son siempre a ti, en el nombre de Jesús.
nuestro amado Rey Salvador. Amén y amén. Muy bien. Hermana Charlotte, ¿me escucha? Ya. Muy bien. ¿Tiene su Biblia abierta en el capítulo 18 del libro Apocalipsis? Ya. Sí, tengo la Biblia abierta. Disculpe Muy que bien. tengo el touch medio malo, entonces por eso me cuesta como activarlo y desactivarlo. El No se micrófono. preocupe, se escucha súper bien, hermana querida. Muy bien. Entonces, nuestra amada hermana Charlotte nos va a leer Apocalipsis capítulo 18, del versículo 1 al 12. Y nuestra amada hermana Yesenia, ¿está por ahí? Aquí estoy, hermano. Ya, nuestra amada hermana Yesenia nos va a leer del versículo 13 al 24. La amada hermana Charlotte, ¿no es cierto?, nos va a leer Apocalipsis capítulo 18, del versículo 1 al 12. La hermana Yesenia nos va a leer, ¿no es cierto? Lolita, bendiciones. Hola, bendiciones para los hermanos. Vengo llegando recién. Amén. Bendiciones. La hermana Yesenia nos va a leer entonces del versículo 13 al 24. Tranquilamente, sin apurarse, respetando los puntos, las comas, para entender bien el sentido de la oración. La hermana Charlotte tiene una versión distinta, pero es casi lo mismo, ¿ya? Así que no hay problema. Por si alguien no llega a entender o cree que la hermana está leyendo una cuestión media rara, no, es otra versión de la Biblia. Muy bien, hermana Charlotte, Dios le bendiga. Tiene que abrir su micrófono, hermana Charlotte. Ahora sí, ya. Sí, Del 1 al 12, ¿verdad? correcto, hermana querida. Ya, dice. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y aclamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, preparándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera oleosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Gracias, hermana querida. Hermana Yesenia. Amén. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo,
bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorarán y lamentando y diciendo, ay, ay, de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajen en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora han sido desoladas. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Alabado sea el nombre del Amén. Señor. Muchas gracias, hermana querida, Dios le bendiga. Bien, gracias a Dios. Escuché que la hermana Charlotte tenía la Reina Valera 1960, que bueno, ya, muy bien. Porque es la Biblia que más usamos, pero también hay otras versiones, así que no hay problema. Muy bien. Entonces, ahí llegó Loidita, no sé si está con Mario ahí. Ya no se olviden, pueden desactivar sus cámaras, sus micrófonos para que estén en silencio, pueden tomarse tecito, comerse una fruta, lo que sea, no hay problema. ¿Ya? Pero si tienen Hermano, alguna estamos duda, con Mario. sí, Estamos si con tienen Mario. alguna pregunta, alguna duda, ya abren su micrófono, me dicen, hermano Rudy, ¿puede explicar eso o volver a explicarlo? Si no se entiende, ningún problema, ya, porque el estudio bíblico es eso, es un estudio bíblico, no es una predicación evangelística. Entonces, como es un estudio bíblico, usted tiene todo el derecho a preguntar. Pregunte si hay algo que no entiende. Por ejemplo, la hermana Mónica me gusta mucho porque ella pregunta bastante, así debe ser, porque siempre hay cositas que aparecen que a uno le llaman la atención, abre su micrófono y me pregunta, ¿ya? Sin ningún problema. Muy bien. Entonces dijimos en líneas generales, ¿no es cierto?, que en el capítulo 16, Lolita, estamos en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, capítulo 18, ¿ya? En el capítulo 16 se terminan las últimas 7 plagas postreras, las 7 copas de la ira de Dios, donde se consuma, donde se termina todos los juicios de Dios, aquí en el tiempo de la gran tribulación. Pero nos encontramos en el capítulo 17 y capítulo 18 dos juicios distintos. En el capítulo 17, ¿no es cierto?, hay un juicio sobre un sistema religioso llamado Babilonia, representado por una mujer ramera, ¿ya? Y en el capítulo 18 nos encontramos con una ciudad llamada Babilonia que también se compara con una mujer ramera. ¿Ya? Entonces, algunos teólogos dicen que es lo mismo. Por ejemplo, Evis Carballosa, que es un muy buen teólogo español, lingüista, etcétera, etcétera, experto en idioma, pero él dice que es lo mismo, que tanto el capítulo 17 y 18 es exactamente lo mismo. Otros opinan que no, y yo me quedo con que no. Porque si ustedes se fijan, lo que leyó la hermana Charlotte y lo que leyó la hermana Yesenia, ¿no es cierto?, habla de una ciudad, ay, de la gran ciudad, la gran ciudad, la gran ciudad, la ciudad. No habla, como el capítulo 17, en sentido figurado, de una mujer, ¿no es cierto?, que iba montada sobre una bestia, ya que eso es un sistema religioso llamado Babilonia.
Se fija, eso lo vimos en el capítulo 17. A todo esto, entre paréntesis, ¿no es cierto? Si alguien, en este caso yo creo que la hermana Charlotte, ¿no es cierto?, no ha podido participar de los otros capítulos, de cada capítulo del libro de Apocalipsis, no se olviden que tenemos un canal de YouTube. En ese canal de YouTube ahí están todas las prédicas que hemos hecho para que usted las pueda ir viendo, descargando, guardando, todo lo que usted quiera hacer del libro de Apocalipsis, ¿ya? Porque esto le puede servir bastante. Entonces, si algún hermano dice, pucha, yo me perdí el capítulo 16, ahí nuestra hermana Barbarita, ¿no es cierto?, ella sube todos los videos a esa plataforma, a YouTube, a un canal de YouTube que se llama Los Tiempos del Fin. Si alguien no tiene el link, me pide el link, yo se lo envío para que pueda ver los videos ahí, estudiarlo, descargarlo, guardarlo, hacer una carpeta en su computador, el tablet, lo que ustedes quieran, ¿ya? Para que no sientan que, chuta, me perdí todo, van en el capítulo 18, me perdí todos los otros 15 o 12 o 13 o 10 capítulos, estoy perdido o perdida. Ya no se preocupe, están grabados, ya, porque de hecho lo estamos grabando ahora, y esto mismo, ¿no es cierto?, se sube al canal de YouTube, la hermana Barbarita hace ese trabajo, ¿ok? Muy bien, entonces, en el capítulo 17, el Señor se toma un tiempo para castigar a un sistema religioso llamado Babilonia. Pero en el capítulo 18 nos encontramos con el juicio o castigo sobre una ciudad llamada Babilonia. ¿Ya? Esa es la diferencia, son dos cosas distintas. Que le vuelvo a decir una vez más, algunos teólogos como Edwin Carballosa piensan que es lo mismo, ¿ya? Y otros opinan que no. Yo me quedo con esa otra opinión. La otra opinión, ¿no es cierto?, dice, ok, hermana Yesenia, ningún problema. Otros opinan, ¿no es cierto?, que son dos cosas distintas. Yo creo eso, por eso se lo comparto así. Pero si usted encuentra algún predicador, algún hermano, algún estudio bíblico que dice el capítulo 17 y el capítulo 18 es lo mismo, está bien. No podemos ser dogmáticos, ¿ya?, en pensar que nosotros nomás somos los dueños absolutos de la verdad. O yo en este caso, no, para nada. Por eso yo les comparto muchas veces las distintas opciones que hay en cuanto a este capítulo 17 y 18 del libro Apocalipsis. Ya en el capítulo 17, la gran mayoría de los teólogos coincide que es el juicio de Dios sobre un sistema religioso llamado Babilonia, y en el capítulo 18 está el juicio sobre una ciudad llamada Babilonia, que son dos cosas distintas. Y otros hermanos, ¿no es cierto?, otros teólogos que han estudiado 30, 40, 50 años, qué sé yo, ellos opinan, ¿no es cierto?, que no, que es lo mismo. Bueno, que Dios le bendiga. Si los teólogos, hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que llevan como 30, 40, 50 años estudiando no se ponen de acuerdo, imagínense nosotros, estamos más que justificados, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver hoy día es el capítulo 18, lo que acaba de leer la hermana Charlotte con la hermana Yesenia, de la caída de una ciudad, una ciudad. No sé si hay alguna pregunta antes de comenzar. Hermana Mónica, Uldita, Lolita, Mario, hermana Yesenia, Martincito, Por acá no, hermana hermana Charlotte. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Nada? Hermana Sonia, ¿nada? ¿Nada de nada? Yo, hermano Rudy, Ya. una consulta. Ah, ahí está la hermana Mónica, ¿no es? Me gusta la hermana Mónica porque siempre tiene dudas. ¿Tiene alguna relación el 17 con el 18? Sí, la única relación que hay es que nos habla de una ciudad llamada Babilonia. O, perdón, el nombre Babilonia, hermana querida. Pero no se olvide que el capítulo 17, que ya lo vimos, nos habla de una mujer, ¿no es cierto?, que representa un... Pero la ciudad en sí tiene afinidad, por ejemplo, que sea el sistema religioso tenga que ver con la misma ciudad, que sea, por ejemplo, Sí, todo sí, claro, porque no se olviden lo que les dije yo, ¿no es cierto? El bisnieto de Noé, que se llamó Nimrod, ¿ya? Nimrod, este hombre, fundó una ciudad llamada Babilonia, una ciudad, pero también junto con fundar la ciudad fundó un sistema religioso, ahí están unidas las dos. Entonces, con el tiempo la ciudad de Babilonia fue destruida, que hoy en día no existe esa ciudad, pero el sistema religioso, ¿no es cierto?, prevalece hasta el día de hoy en la forma del catolicismo romano. No sé si le responde, hermana Mónica. ya. Ahí está la relación, correcto. Hermana Charlotte, ¿alguna pregunta? Hermana Sonia, ¿algo? ¿Nada? ¿Nada de nada? Ya, muy bien.
Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, hágala, no tengan miedo, no tengan vergüenza. ¿Ya? Para eso estamos Yo tengo estudiando. una pregunta. Yo Ya, tengo dígame, una pregunta. Goldita, dime. ¿No es cierto? Ya tú dijiste que esta Babilonia va a ser reconstruida, ¿no es cierto? Va a ser Sí, reconstruida. Entonces, el 18 se refiere a esa Babilonia, a la ciudad. a la ciudad de Babilonia, se va a construir ahora, Sí, en tiempo de la gran tribulación. en el tiempo de la gran tribulación. Sí. Ya, eso, ya. Ahora, muy bien, Goldita, muy bien la pregunta. ¿Cómo? No, le iba a consultar lo mismo que pasé que la idea de la hermana Loida era consultar si la Babilonia donde estaba el rey Nabucodonosor, ¿esa era otra? No, era la misma, nada más que en tiempos de Nabucodonosor, ¿no es cierto? Babilonia era capital mundial, pero eso después se destruyó por ahí por el año 200 después de Cristo, se destruyó esa ciudad y hasta el día de hoy no existe. Que una manera, ¿sabe para qué? Para no enredarnos, porque muchas veces pasa eso. Entonces, cuando tenemos que enseñar, para no enseñar mal ni enredarlo, porque hoy día los jóvenes son más pillos que uno que está más viejito, pero los cabros se meten al internet. No, dicen, no era así, mire, esta era otra historia, y bueno, quedan ridículos. Pues son preguntar, Por eso, para no enredar el de ayer y el de hoy, ahora, porque lo que le está escuchando que esta Babilonia no se ha creado todavía. no, esta ciudad en este momento no existe. Por eso yo le hago tanto énfasis, hermana querida, ¿no es cierto? De que hago la separación del capítulo 17, nos habla de un sistema religioso, y el capítulo 18 nos habla de una ciudad. Entonces, tal como decía Uldita, ¿no es cierto? Me hizo acordar, ¿no es cierto?, la pregunta de Uldita, de que hay algunos teólogos que dicen que esta ciudad no se va a reconstruir, sino que está hablando en forma simbólica de Roma, de la ciudad de Roma. Y otros dicen que no, que es Nueva York. Otros dicen que no, que es Moscú. Oye, entonces, al final, la cuestión, no. La gran mayoría de los teólogos coinciden que no es Roma, ni es Nueva York, ni Buenos Aires, ni Sao Paulo, no, sino que esta ciudad se va a reconstruir y que va a ser el centro mundial de comercio del anticristo, o el World Trade Center, como dicen los gringos. Entonces va a estar en Europa, porque yo sabía que estaba pensando que podía estar en Dubái. Bueno, los teólogos, les vuelvo a decir que coinciden, ¿no es cierto?, que esta ciudad va a ser reconstruida y va a estar en lo que era la antigua Babilonia normal, pues la llanura de Sinar, ahí donde hoy en día está el país de Irak. Ahí se construyó. De hecho, Saddam Hussein trató de volver a edificar esta ciudad, pero no pudo, porque no era el tiempo, obviamente. Entonces los teólogos coinciden que va a ser, en tiempo de la gran tribulación, esta ciudad va a ser reconstruida y va a ser el World Trade Center, el Centro Mundial de Comercio. No se olviden que los yanquis, con este presidente que acaba de subir, van a colapsar. Por lo tanto, el Centro Mundial de Comercio, opinan los teólogos, ¿no es cierto?, que se va a trasladar a Babilonia, una vez que esta ciudad sea reconstruida. Va a ser como el Centro Mundial de Comercio. Sí, quería agregarle que en una de las... ¿Cómo se llama cuando uno los ve a los pastores por el YouTube? El doctor Armando Lucín, él habla... Sí, él habla de esto y dice de que, bueno, esto es profético, dice de que una de las grandes ciudades que van a ver a futuro, pero mundial, así, donde el mercado se va a mover y todo, va a ser justamente en esas tierras, entre Dubái, todo eso. Él incluso, a mí me sorprendió, no quise escudriñar, porque uno no sabe dónde buscar. Él se asegura en uno de sus cursos que da, dice de que una de la religión que va a prevalecer, yo me imagino que esto será no sé cuántos años, a lo mejor yo no voy a estar ni en la tierra, va a ser la musulmana, porque se va a imponer como religión mundial. No sé qué tan cierto sea, que todos hablan, pero yo quedé pensando que puede ser por muchos factores que se están dando, económicos, sociales, políticos, etcétera. Entonces, de repente, no es bueno centrarse en una sola religión, porque siempre nos centramos en la católica, como que todo no, pero es que estamos viendo, como usted dice, la punta del iceberg nomás, pues hay muchas cosas más que se pueden dar, que a lo mejor nosotros no somos un país chiquitito y el último país del mundo, no tenemos ese alcance que se esté moviendo al otro lado del mundo. Correcto, hermana querida. Muy bien, muchas gracias, hermana Mónica. Sí, hay algunos teólogos, ¿no es cierto?, que
que promueven de que es lo que yo creo y es lo que yo les comparto, ¿no es cierto? Pero también usted tiene la libertad de elegir, de decir, no, yo creo que la ciudad de Babilonia se refiere a Roma. Bien, o no a Nueva York, a Sao Paulo, a Buenos Aires, qué sé yo, las grandes capitales del mundo. Ya, puede ser, ¿ya? Pero la opinión de la gran mayoría de los teólogos, ¿no es cierto?, opinan que esta ciudad de Babilonia se va a reconstruir. ¿En qué momento? Una vez que la iglesia sea arrebatada, ya que el Señor Jesucristo saca su iglesia, el anticristo, ¿no es cierto?, va a darle permiso, por así decirlo, ahí en Irak, para que esta ciudad sea reconstruida y se transforme en el World Trade Center, o Centro Mundial de Comercio. Ya, muy bien, bienvenida hermana Norma, Dios le bendiga, estamos recién empezando, hicimos un pequeño resumen ahí nomás, y ahora ya partimos en el capítulo 18, versículo 1. No se olvide lo que yo les comparto. Amén, gracias. Bendiciones, hermana querida. Lo que yo les comparto es la interpretación literal, es decir, por ejemplo, dice, después de esto vi, significa que Juan vio, no que Juan estaba viendo una visión o algo medio raro, no, sino que vio como usted y yo vemos. ¿Se fija? Ahora, cuando hay un símbolo, yo ahí le aviso. Yo le digo, hermano, mire, esto los teólogos coinciden que es un símbolo. ¿Ya? Muy bien. Versículo 1 dice lo siguiente. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, dice, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Eso es literal. Ahí no hay ningún simbolismo. ¿Ya? Juan vio un ángel que venía del cielo, ¿no es cierto? Y que la tierra fue alumbrada con su gloria. Punto. Nada más. Eso ahí no es simbólico, metafórico. No. Eso es literal. 2 dice, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí ya tenemos una diferencia clara con el capítulo 17. ¿Por qué? Porque el capítulo 17 no habla de una ciudad, habla de una mujer, pero esta mujer simbolizaba, ¿no es cierto?, un sistema religioso. En cambio aquí ya habla de ¿no es cierto?, dice, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios. ¿Qué significa? Que esta ciudad estaba habitada o va a ser habitada, ¿no es cierto?, una vez que caiga, por todas estas asquerosidades, por demonios, por espíritus inmundos, albergue de toda ave inmunda, aborrecible, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí nos topamos con una ciudad, tal como dice el versículo 2, una ciudad, ¿ya? Porque solamente una ciudad, un país, una región, un lugar, una persona, una casa, puede hacerse habitación, puede ser habitada por algo. Muy distinto al capítulo 17, que nos habla de una mujer, que simboliza un sistema religioso, cuyo exponente máximo hoy en día es el catolicismo romano. Sigamos. Versículo 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino. ¿Cómo? El 2. Ah, no. Perdón. Ve otra vez. Olvídelo. Ya, muy bien. El versículo 2 ya lo vimos. Versículo 3 dice, porque todas las naciones, dice, han bebido del vino de su furor, de su fornicación. Ya, aquí no está hablando de algo físico, está hablando de algo simbólico. Aquí sí, porque, ¿no es cierto?, esa fornicación que se habla ahí no es algo físico, sino que se refiere a las relaciones ilícitas, fraudulentas, que esta ciudad de Babilonia se van a efectuar. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que en este momento la economía mundial la llevan los yanquis, los gringos, los norteamericanos, y que si los yanquis, si se cae la economía de ellos, se cae la economía del mundo. Todos sabemos eso, no tan solo la de Chile. ¿Ya? Entonces, este sistema, esta ciudad llamada Babilonia, en esta ciudad que va a ser reconstruida, ¿no es cierto?, se va a convertir en el World Trade Center, en el Centro Mundial de Comercio, donde se van a hacer todas las transferencias, pero algo ilícito. Por eso habla ahí de una fornicación, de una relación ilícita entre todos los gobiernos del mundo. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos del mundo, ¿no es cierto?, son totalmente tiránicos, sobre todo en las dictaduras, en cuanto a lo económico. El país que tiene más plata absorbe el país más chico. Pues la empresa que es más grande quiere absorber a la empresa que es más chica. Lo empiezan a amenazar, a coimear, qué sé yo, a tratar de que venda y todo el asunto, ¿no es cierto? Porque la empresa grande quiere ir acaparando más, porque así es Satanás.
Así obra Satanás. Y en esta ciudad, ¿no es cierto?, que se va a convertir en el centro mundial de comercio, ya se va a hacer todo el fraude en el mundo entero en tiempos de la gran tribulación, porque en este momento esta ciudad no existe. No hay ninguna ciudad en el mundo que se llame Babilonia. Por eso es que algunos teólogos, ¿no es cierto?, creen que se refiere a la ciudad de Roma, otros a Nueva York, porque ahí en Nueva York está el World Trade Center, acuérdense del ataque a las Torres Gemelas que hay, ya, el Centro Mundial de Comercio. Ya, entonces, toda la nación han bebido del vino de su fornicación, ¿no es cierto? Y los reyes de la tierra, dice, han fornicado con ella, han tenido relaciones ilícitas, pero en cuanto al comercio, en cuanto a hacer transacciones fraudulentas, en cuanto como dice el Señor, ¿no es cierto? Ahí a él no le gustan las pesas falsas, dice ahí en Proverbios, al Señor, al Dios, no le gustan los balanzas justas y pesos justos, y no balanzas falsas, es decir, a él no le gusta el robo. Pero les vuelvo a decir, la economía que es más fuerte siempre trata de absorber a la economía más pequeña. Ya, eso no tan solo de un país a otro, de una economía a otra, sino también lo vemos en la vida diaria. Una persona que muchas veces tiene un negocio, una empresa que está fructificando, viene otra empresa y le ofrece dinero, ofrece comprarla y toda la cuestión para obtener el monopolio, por ejemplo. Ya, todo eso se ve graficado cuando dicen los reyes de la tierra han fornicado con ella, dice, y los mercaderes, se fijan, los mercadores, hoy en día podríamos decir una palabra, los empresarios. Ya, esa palabra mercaderes, si usted suena muy anacrónica, muy vieja, muy antigua, igual que yo. Ya, Hermano pueden Rudy, colocar los empresarios. Sí, dígame. hermano Mario acá. Ya, Lo que está hablando usted de los grandes industrias o mercados se comen a los chiquititos. sí, los ¿Qué va a empresarios. pasar? Resulta que aquí tenemos el caso de lo que está pasando, a dónde empezó lo que es coronavirus, todo esto. China, ¿Y a quién le están comprando la vacuna? ¿A quién le están eh, comprando la vacuna que va a llegar ahora? Chile, no sé, parece que está comprando a Inglaterra, me parece, ¿no? A China igual, Ah, también a China, ya. también, ¿se da cuenta o no? Claro, crearon ese virus para después vender las vacunas, y que las vacunas vienen con nanobotas, todo esto, nadie tiene que vacunarse. No hay que vacunarse. Exacto. Ya, muy bien, muchas gracias. Correcto, ahí hay un claro ejemplo que nos da el hermano Mario, el esposo de Loida, ¿ves? De que China crearon ese bicho, ¿no es cierto? Y ellos después ahora crean las vacunas para vender y todo eso se traduce así, pues esa trampería, esa cochinada, esa suciedad, ya todo eso, ¿no es cierto? Se está dando, pero en tiempo de Babilonia, perdón, en tiempo de la Gran Tribulación se va a fundar una ciudad llamada Babilonia, ahí en la llanura de Sinar, ahí en Irak, ya eso es lo que comentan los teólogos, y, ¿no es cierto?, se van a hacer todo este tipo de fraudes, por eso dicen los mercaderes o empresarios, dijéramos en nuestro vocabulario moderno. Los empresarios, ¿no es cierto?, de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Por lo tanto, aquí, ¿no es cierto?, no está hablando del sistema religioso llamado Babilonia, sino de una ciudad que se va a transformar en el Centro Mundial de Comercio. Versículo 4 dice, y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ya aquí tenemos, ¿no es cierto?, la opinión de los teólogos, que en tiempo de la gran tribulación dice que van a ver ahí en ese World Trade Center, en ese Centro Mundial de Comercio, en esa ciudad, van a ver de todo tipo de gente, sobre todo judíos, de la nación de Israel. Entonces, por eso dicen algunos, ¿no es cierto?, que ahí se refiere salir de en medio de ella, pueblo mío, se refiere a la nación de Israel, a los comerciantes. Todos sabemos que los judíos son secos para el comercio, ¿ya? Para las ventas, para sus negocios, todo eso, lo llevan en la sangre, igual que los turcos y los árabes, toda esa raza, ¿no es cierto?, son buenos para el comercio. Entonces aquí los teólogos dicen que cuando el Señor dice salir de en medio de ella, pueblo mío, está hablando que a su, perdón, a los de la nación de Israel que estén en esa ciudad, el Señor le está diciendo pueblo mío, porque el pueblo, el único pueblo del Señor aquí en la tierra es el Señor de la nación de Israel. Ahora otros dicen que no, que también se puede referir a cristianos.
personas que van a estar ahí también, ¿no es cierto?, en el Centro Mundial de Comercio, a quienes el Señor, ¿no es cierto?, los llama a salir, porque esa ciudad va a ser destruida. Ya, puede ser lo uno, como puede ser lo otro. ¿Ya? Amén. Ahora, también hay una tercera opción. Esa tercera opción, como hay teólogos que creen que esta ciudad se refiere a la ciudad de Roma, ¿ya? El Señor le dice, que le está diciendo a los católicos, salir en medio de ella, pueblo mío, pero eso yo la considero la menos viable, la menos confiable, esa interpretación. Porque yo no creo que aquí se está hablando de la ciudad de Roma, ¿ya? Porque ya vimos que en el capítulo 17, ¿no es cierto?, se habla de un sistema religioso llamado Babilonia, cuya, ¿no es cierto?, interpretación, ya dijimos que eran dos cosas, ya que era, primero, ¿no es cierto?, las 7 cabezas donde se sienta la mujer, que se refiere a la ciudad de Roma, eso sí, ese sistema religioso cuyo cabeza o punta del iceberg es el catolicismo romano, ya, pero también simbolizaba 7 imperios, mundial. Pero aquí no, aquí yo creo que se está hablando de una ciudad literal que va a ser reconstruida. Eso es lo que yo les comparto. Eso es lo que al leer, ¿no es cierto?, a teólogos como Tim LaHaye, eso es lo que ellos opinan y hablan. Eso es lo que ellos dicen. ¿Ya? Y otros dicen que no. Otros dicen que no, que se refiere a la ciudad de Roma y que el Señor llama a los católicos y le dice pueblo mío. Puede ser, puede ser. Pero yo me quedo más que nada que en tiempo de la gran tribulación se va a reconstruir esta ciudad. Van a haber tantos judíos haciendo transferencias, transacciones, qué sé yo, viviendo ahí, etcétera, como también puede ser que hayan cristianos. Y la tercera opción, ¿no es cierto?, es que hayan, que sea la ciudad de Roma, ya, que sea la ciudad de Roma y que el Señor les dice a ellos salir en medio de ella, que salgan de Roma, pueblo mío. Pero esa yo lo considero la menos, bíblicamente y teológicamente la considero la menos aceptable, por así decirlo. Sigamos. Verso 6 dice, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle el doble según sus obras en el cáliz que ella ha preparado, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha engrandecido y ha vivido en deleites, tanto dadle en tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Versículo 8, por lo cual en un solo día, fíjese bien, en un solo día, vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es Dios, el Señor que la juzgue. Entonces aquí se nos habla, ¿no es cierto?, que el Señor, el Dios Todopoderoso, tiene también, así como tiene preparado un juicio para un sistema religioso llamado Babilonia, también tiene un juicio para una ciudad llamada Babilonia, ¿ya? Cosa que todos aquellos que han transado, han hecho tranzas ilícitas, han hecho negocios ilícitos, perversos, malos, etcétera, etcétera, tal como decía el hermano Mario, ¿no es cierto?, empresas que tiran, en este caso los chinos, tiraron este virus, ¿no es cierto?, y ahora tiran las vacunas para vender, etcétera, etcétera. Ya, toda esa trampería, esas trampas, esa cochinada, esa inmundicia, todo ese negocio fraudulento se va a dar en esta ciudad llamada Babilonia. No se olviden, considerando que a lo mejor podemos estar equivocados y que realmente a lo mejor se refiere a la ciudad de Roma o a Nueva York. Ya, pero yo considero, por los estudios teológicos, las opiniones que hay los teólogos, creen que el asunto no va para allá, sino que una vez que la iglesia se ha arrebatado, el anticristo, ¿no es cierto?, va a dar permiso para que esta ciudad se reconstruya, y al reconstruirla, ¿no es cierto?, se va a transformar en el centro mundial de comercio. Y entonces aquí, ¿no es cierto?, en este versículo, del versículo 5 al 8 que acabo de leer, el Señor, ¿no es cierto?, dice, a ver, a esta ciudad, ¿no es cierto?, hay que castigarla duramente. A esta ciudad hay que, cuanto ella se ensoberbeció sobre todo los reyes de la tierra, con todo el dinero que ganó, etcétera, 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 ya conforme a todo eso, a ella también, ¿no es cierto?, esta ciudad hay que castigarla duramente. ¿Ya? No sé si se entiende, no sé si hay alguna pregunta. ¿Una consulta? No, mi hermano, hasta el momento, mi hermano, bien. Ya.
¿Nada? ¿Ninguna pregunta por aquí? ¿Ninguna pregunta por acá hasta el momento? No, Si hermanito, tienen, nada por el momento. ya, si tienen alguna pregunta, por favor, háganla, háganla. Si para eso estamos en el estudio bíblico, porque si dicen después, a veces después se nos olvida. Ya, sigamos. Entonces, aquí en el versículo 5 al versículo 8, 5, 6, 7, 8, esos 4 versículos, ¿no es cierto? El Señor aquí nos habla del castigo, que el Señor va a castigar duramente esta ciudad. ¿Por qué? Por todo el fraude, las tranzas, los negocios ilícitos, el robo, la rapiña. Todo lo que se va a hacer en esta ciudad va a ser fraudulento en tiempo del anticristo, en tiempo de la gran tribulación. Y por eso el Señor, ¿no es cierto?, tiene destinado un juicio, un castigo para esta ciudad. No se olvide, esta es una interpretación teológica. Podemos estar equivocados. Yo me estoy basando, ¿no es cierto?, en lo que opina la gran mayoría de los teólogos. Pero hay hermanos, como he visto. Sí, hermana Mónica. Según la tribulación y la gran tribulación, en tiempo va a durar 7 años, ¿no es cierto? Sí, total 7 años. ¿En qué época cree usted que se va a levantar este mercado internacional para que llegue a alcanzar esa gloriosa y majestuosidad? Porque si lo hacemos a tiempo presente, tiempo normal, un mercado como el que se creó en Nueva York lo empezó a crear del año 1925, donde tuvo su recesión en el año 1928, ¿no es cierto? Cuando fue la caída de la bolsa de Nueva York, y se volvió a levantar después de la Primera o Segunda Guerra Mundial para llegar a lograr hacer una potencia mundial en cuanto a la parte económica. Entonces, no me calza el tiempo, si esto, según el Apocalipsis, por eso le digo, el Apocalipsis puede durar 15, 20 años, o es 7 años solamente para el anticristo, que es el que va a gobernar y el que en ese tiempo tiene que morir, porque si yo me voy a lo que está hablando aquí el 18, donde habla aquí del deleite que esta ciudad va a tener, aunque se vaya a crear a futuro, 2 o 3 años es imposible que alcance. Imagínense, los chinos tuvieron que esperar siglos para lograr hoy día ser potencia, los que saben, lo que es cosa de leer la historia, y muchos otros países. Entonces, ¿cómo se va a levantar para llegar a tener tanto poder? Excepto que fuera, mire, excepto que se diera, y no creo, por eso quiero que usted me pueda corregir, si es que el famoso, ¿cómo es que se llama esto que tienen los europeos, donde están entrando los 10 países? Mercado común europeo. Que sean ellos y que se potencian de aquí a esa época, que podría ser también la lógica que ellos sean los que están creando ahora, que son la nueva orden mundial que se va a levantar, y que de ahí, de ellos, esos mismos países, o esos 10 cuernos que habla tanto en el Apocalipsis, sea el famoso Babilonia, para que logren alcanzar esa majestuosidad de todo lo que habla acá, porque hay que considerar que está la OCDE, lo que sabemos que lo que es la OCDE. Chile participa en la OCDE, que es la organización, ¿cierto?, donde están los países. También en el, lo que pueden tomar nota, estamos en el Trance 11, que también es una transacción de mercados internacionales. Chile está en varios, en algunos no se incluye. Por ejemplo, hay uno que es muy poderoso, donde entran solamente los países europeos y los que son más ricos. Pero entonces hay tratados internacionales, hay fuentes que están tratando de acaparar el mercado y que los más chiquititos le vendan. Es más o menos para ir realizando los tiempos que esto se va a ir dando, porque si esto es, como usted dice, literalmente no está en este momento, ¿cómo se va a llegar a generar para que llegue a esa, vuelvo a insistir, a esa majestuosidad? Porque acá dicen una parte, lo que usted acaba de hablar, de que en el versículo 4 dice de que ella, ¿cómo es que dice aquí la cuestión? Dice, hay una gran voz, donde ella tenía deleite y una edad de ella, dice, cuánto se ha glorificado y ha vivido en deleite, ha vivido, o sea, ahí está diciendo que venía tiempo viviendo, y edad le dice llanto y todo lo demás. Entonces también hay una frase que dice, yo no soy viuda, o sea, quiere decir que venía de tiempo. Me queda la duda que puedan ser algunos de los que están surgiendo y que a posterior, a futuro, como digo, se puedan potenciar. Ya, muy bien. ¿Cuándo se va a reconstruir esta ciudad? Les vuelvo a decir, una vez que la iglesia sea arrebatada.
Ya una vez que la iglesia sea arrebatada, ocurre el rapto de arrebatamiento de la iglesia, ahí, ¿no es cierto?, surge el anticristo como un solucionador de todo este tipo de cosas que se van a dar, y entre otras cosas, ¿no es cierto?, va a reconstruir esta ciudad. Ahora, esto es una opinión teológica. No estamos diciendo que así va a ser porque yo lo digo, porque lo dice fulano y tal. No, podemos estar equivocados. Ahora, el tiempo, hermana querida, de la gran tribulación, no se olvide, por la semana número 70 del profeta Daniel, una semana son 7 años. Por lo tanto, el anticristo, no se olvide que va a gobernar los últimos 3 años y medio, como anticristo, como haciéndose pasar por Dios, como Dios, sentándose en el templo de Dios, no se olvide, por tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, ¿ya? No se olvide de eso, 42 meses. Entonces, yo sé que a lo mejor el tiempo es como escaso, como corto, pero no se olvide que también va a estar toda la tecnología. Los teólogos afirman que más o menos en 9 meses, en un año, esa ciudad estaría reconstruida completamente, con pura tecnología de punta, trabajando igual que los chinos, las 24 horas del día, con tecnología de punta. No se olvide que ahora todas las transferencias se hacen en forma electrónica. Así que no se requiere, por así decirlo, no sé, una ciudad enorme así, donde anden cargando camellos, caballos y todo el asunto, no, sino que todo se hace en forma electrónica con la tecnología. Y no nos olvidemos que la tecnología que están implementándose en países desarrollados es alienígena o reptiliana, es decir, por obra de los demonios. ¿Ya? No se olviden de eso. Bien, sigamos. Versículo 9 dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite, llorarán. Aquí esos reyes de la tierra son los gobernantes, ¿ya? Y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. No se olvide, aquí se está quemando algo físico, ¿eh? ¿Ya? Hay un incendio físico, porque es lo que Juan está viendo. Juan no está viendo una visión, Juan está viendo un humo físico de una ciudad que está siendo quemada. 10 dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay! ¡Ay! De la gran ciudad de Babilonia. En este momento no hay ninguna ciudad de Babilonia construida. Se va a construir en tiempo de la gran tribulación, es la opinión de los teólogos. Otros dicen que no, otros dicen que es la ciudad de Roma, otros dicen que es Nueva York, ya, como sea la cuestión. ¿Ya? Yo creo personalmente que no, que como dice Tim LaHaye, por ejemplo, que se va a volver a reconstruir una ciudad llamada Babilonia, pero no puedo ser dogmático en el estudio bíblico con ustedes. ¿Ya? En decirle, hermano, ustedes tienen que creer esto, hermano. No, porque puedo estar equivocado. Yo me estoy basando también, ¿no es cierto?, en las opiniones de buenos teólogos, que le vuelvan estudiado 30, 40, 50 años este tema. Hay, ¿no es cierto?, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio, en una hora, en poco tiempo. ¿Se fija? Vino el juicio, vino el castigo de Dios. Verso 11 dice, y los moradores de la tierra llorarán, lloran y hacen lamentación sobre ella, ¿ya? Porque ninguno compra más de su mercadería, ninguno compra más, comprar, vender. ¿Qué es lo que es hacer eso? Hacer transacciones, transferencias, ¿ya? De alguna manera u otra. No tan solo ya física, porque no se olvide que hoy en día casi todo se hace en forma electrónica. Se hacen transferencias electrónicas, ¿ya? A través de internet, etcétera. Y aquí, ¿no es cierto?, se nos describe, ¿no?, qué tipo de mercadería. Y aquí vemos en esta descripción, ¿no es cierto?, que está todo lo que es la transferencia de bienes, de inmuebles, consumo, etcétera. Miren, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perla, de lino fino, dice, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, camellos o caballos, dice, y carro, esclavos, armas de hombre. Aquí se nos da a entender, hermanos queridos, todos los bienes, ya tanto de personas, de animales, de cosas, etcétera, 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 que se pueden transar. Todos los bienes están graficados acá. Por eso es que se habla de una ciudad, muy distinto al capítulo 17, en el que habla de un sistema religioso. Ya se nos habla de una ciudad llamada Babilonia. 14 dice,
los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Se fija, aquí está hablando de bienes, de cosas comestibles, por así decirlo, de bienes raíces, de personas, que dice ahí, almas de hombres, etcétera, etcétera. No se olvide, hay algunos teólogos que aquí a esto se refiere a la ciudad de Roma, al catolicismo romano, pero ya vimos en el capítulo 17, que en el capítulo 17 del libro Apocalipsis, que el catolicismo romano es la punta del iceberg de un sistema religioso, no de una ciudad, llamada literalmente Babilonia. Los mercaderes de la tierra, los mercaderes de estas cosas, perdón, no se olvide, mercaderes podríamos decir hoy en día, en términos modernos, los empresarios, las empresas. Los mercaderes de estas cosas, dice, que se han enriquecido a costa de ellas, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad! Nuevamente nos habla de una ciudad, ¿se fija? No de un sistema religioso, una ciudad literal. ¡Ay de la gran ciudad! Dice, que está vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata. Ya aquí, cuando dice de lino fino, de púrpura y de escarlata, algunos teólogos creen que es el catolicismo romano, por esta descripción. Creen que el catolicismo romano, la ciudad de Roma con el catolicismo romano. ¿Ya? Pero yo no lo creo así. Yo creo que no se refiere a eso. Yo creo que se refiere, ¿no es cierto?, a la ciudad de Babilonia, independientemente de los colores que tenga. De púrpura, de escarlata, dice, y está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Dice, porque en una hora, aquí se vuelve a graficar, que en una hora va a ser su castigo, va a venir su destrucción. Porque en una hora, dice, han sido consumidas tantas riquezas de cosas materiales, la descripción que hizo más arriba, todos los bienes de consumo, bienes de intendencia, bienes de personas, bienes de animales, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, van a ser destruidas, por lo que dice aquí. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, cosas materiales, ¿ves? Muy distinto al capítulo 17 del libro del Apocalipsis, que nos habla de la caída o la destrucción, ¿no es cierto?, de un sistema religioso. Muy diferente. Dice, y todo piloto y todos los que viajan en nave, marineros y todos los que trabajan en el mar, separaron lejos, dice, separaron lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces, es decir, se pusieron a gritar. Dar voces, cuando dice la Biblia, nuestra versión dar voces es gritar, gritar. Dieron voces diciendo, ¿qué ciudad semejante a esta gran ciudad? ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? ¿Qué ciudad? ¿Se fija? Nos está hablando de una ciudad. Ahora, si supongamos en el caso de que estoy equivocado, o también los teólogos en los cuales yo he leído los libros, ¿no es cierto?, para sacarle un resumen a ustedes ahora, estamos equivocados. Y si realmente a lo mejor se refiere a la ciudad de Roma, puede ser, o a la ciudad de Nueva York, puede ser, donde está el World Trade Center, puede ser, porque no podemos ser dogmáticos en estas cosas. Pero, ¿no es cierto?, los teólogos coinciden en que esto va a ser la ciudad de Babilonia, que va a ser, ¿no es cierto?, reconstruida en poco tiempo, ¿ya? Y que se va a transformar en el Centro Mundial de Comercio. Verso 18 dice, y echaron polvo sobre su cabeza y dieron voces, nuevamente dieron voces, se pusieron a gritar, diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad! Dice, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de su riqueza, pues en una hora ha sido desolada. Desolada significa que es terminada, se mandó abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se nos habla, ¿no es cierto?, nuevamente el Señor da los detalles de que esta ciudad de Babilonia en una hora, esto es esto es metafórico, simbólico, una hora. Ya no se refiere a una hora de 60 minutos, sino que en poco tiempo esta ciudad va a ser destruida. ¿Ya? En poco tiempo. Les vuelvo a decir una vez más, el punto de vista por el cual yo le estoy compartiendo esto se cree, ¿no es cierto?, que es la ciudad de Babilonia, que una vez que ocurre el rapto, arrebatamiento de la iglesia, esta ciudad, ¿no es cierto?, el anticristo la va a reconstruir. Ya la va a reconstruir.
y, ¿no es cierto?, en tiempo récord de 9 meses a un año, ¿no es cierto?, esta ciudad va a estar reconstruida completa y se va a transformar en el Centro Mundial de Comercio. Otros teólogos dicen que no, que esto se refiere a la ciudad de Roma o Nueva York, qué sé yo, cualquier otra ciudad, ya donde se va a transformar en el Centro Mundial de Comercio. Puede ser, pero yo, lo que yo les comparto, lo que yo en este momento, ¿no es cierto?, les comparto es que va a ser la ciudad de Babilonia literal, se va a reconstruir en tiempo de la gran tribulación, pero en poco tiempo. Hermana Mónica. Una consulta. O sea que el Sí. anticristo va a reconstruir el templo de Jerusalén y a la misma vez después va a construir la ciudad de Babilonia. Ya, el templo de Jerusalén no, ese lo reconstruyen los judíos, le va a dar permiso, ¿no? Cuando hagan el pacto de 7 años, una de las cláusulas va a decir ya, se le permite a Israel que construya su templo. Y paralelo a eso también, ¿no es cierto?, ya que se reconstruya la ciudad de Babilonia. Claro, Una pero cosa va a estar así, bajo, y eso también le da apostasía, o sea, le da que se infle, que sea la persona indicada en el mundo, pues va a ser el engaño. Claro, porque este hombre va a traer todas las soluciones por el, dicho en buen chileno, por el despelote que va a quedar, el desorden que va a quedar, ¿no es cierto?, producto del rapto realmente de la iglesia. Va a quedar un caos mundial, pero este hombre, ¿no es cierto?, va a traer la solución. Sí. Hoy le va a alcanzar el tiempo para todo. Tiene que andar rapidito. Va a tener que andar rapidito al trote. Trote. Ya, sigamos, dice, verso 19, dice, alegraos sobre ella cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y aquí, ¿no es cierto?, toma un poquito lo que es la parte, ¿cómo podríamos decir? Podríamos decir, a ver, aquí tomamos la parte un poco, algunos creen que se refiere al catolicismo romano, a la ciudad de Roma, ¿ya? Algunos, podría ser. Dios bendiga a nuestro hermano Leonel, que viene desde México, ¿no es cierto? Se está ahí añadiendo al estudio bíblico. Bendición, hermano, Dios le bendiga, un abrazo. Estamos en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, ahí estamos conversando. Amén, mi amado hermano, gracias. A ver si me escuché que no. Amén. Dice, alégrate cielo y vosotros santos apóstoles y profetas, dice, porque Dios os ha hecho justicia en ella. De alguna manera u otra, ¿no es cierto? El Señor va a hacer que esta ciudad, ¿no es cierto? Aquí algunos creen que es Roma, ya, porque la ciudad de Roma, ¿no es cierto?, bajo el Imperio Romano, hasta el día de hoy, con el catolicismo romano, etcétera, han matado a muchos, bueno, de partida a todos los apóstoles. Todos los apóstoles sucumbieron bajo el Imperio Romano. Una vez que el Imperio Romano cloteó por ahí por el año 450, 500 después de Cristo, siguió en forma del Sacro Imperio Romano, lo que hoy en día conocemos como el catolicismo romano. Entonces, por eso es que algunos ven aquí, ¿no es cierto?, la ciudad de Roma, ¿ya? Por eso dice, alégrate cielo, vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Es la opinión de los teólogos, es la opinión de ellos. Dice, aquí viene una comparación, dice, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, se fija, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Aquí hay una comparación, aquí, ¿no es cierto?, Juan ve que un ángel, ¿no es cierto?, toma una piedra de molino, no se olvide que una piedra de molino eran unas piedras gigantes que había, donde se molía el trigo, la avena, se hacían los cereales, etc. ¿Ya? Era una piedra que pesaba más o menos como 500 toneladas. Bueno, entonces el ángel dice que tomó una piedra, ¿no es cierto?, como de molino y la arrojó en el mar, pero es una comparación, que con ese ímpetu, de esa forma, ¿no es cierto?, más o menos esta ciudad va a ser derribada. Algunos comentarios teológicos opinan, ¿no es cierto?, de que en el país de Irak, ahí en el Medio Oriente, donde se va a reconstruir esta ciudad, ya hay mucho asfalto, ya, y que puede ser que el Señor mande fuego del cielo, un rayo, o permita un incendio, porque ahí habla del humo de su incendio, ¿no es cierto?, que esta ciudad se queme, que el asfalto se queme, se arda, se prende y la ciudad se queme completa.
puede ser, ¿ya? Es una interpretación teológica bien aceptable. Dice, y voz de arpista, de músico, de flautista, de trompetero, no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio, ninguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa, ya se oirá más en ti, porque tus mercaderes o los empresarios, ya, porque los mercaderes eran los grandes de la tierra, de todas las grandes empresas, las transnacionales, etcétera, etcétera, todos los grupos económicos, según la opinión de los teólogos, van a ser su centro mundial de comercio en esta ciudad de Babilonia, una ciudad literal. Los mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿Ves por qué? Porque esta ciudad va a ser trampa, van a ser negocios fraudulentos, negocios truchos, negocios oscuros, turbios, horribles, ya en todo el mundo. Porque no se olvide, el corazón del hombre es inclinado a lo malo. El gallo que tiene más plata quiere tener más dinero, quiere comprar más empresas para así tener el monopolio. No deja que los demás micro y pequeños empresarios, ¿no es cierto?, las pymes, pequeños y medianas empresas, crezcan, sino que ellos quieren tener todas las corporaciones, los grandes consorcios, quieren tener todo el dinero acaparado de ellos para hacer lo que quieran. Verso 24 dice, y en ella se halló la sangre, en esta ciudad, ya la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Bueno, le vuelvo a decir algunos teólogos por estos versículos, ¿no es cierto?, creen que se refiere a la ciudad de Roma, pero también puede ser al imperio romano que mató a todos los discípulos, Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, bueno, Juan no, Juan murió viejito, Jacobo, etcétera, etcétera, todos los discípulos del Señor Jesucristo murieron trágicamente a manos del imperio romano, ¿ya? Pero los santos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, también, por eso es que algunas personas creen que aquí se refiere a la ciudad de Roma. Y otros creemos que es lo que yo le estoy compartiendo, ¿no es cierto?, que no se refiere a la ciudad de Roma, sino que se refiere a una ciudad literal que va a ser reconstruida en tiempo de la gran tribulación y que se va a transformar en el centro mundial de comercio. ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que hacer con respecto al capítulo 18? Hermano Rudy, el versículo 23 no me quedó muy claro. ¿A qué se refiere de la parte de los esposos y esposas? Dice, no irá más en ti. De que ahí en esa ciudad, ¿no es cierto?, se van a dar todo lo que es la algarabía de casarse, de tener hogar, familia, de vivir. Bueno, hoy en día, ¿no es cierto?, sabemos que se está dando la convivencia entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Una vida que se va a llevar, por así decirlo, en forma normal en esa ciudad. Pero, por lo que yo le explicaba, ¿no es cierto?, algunos teólogos creen que esta ciudad ahí en Irak, ya debajo tiene mucho asfalto, y el asfalto es como el alquitrán, se incendia rápidamente. Entonces algunos dicen, ya, ¿por qué esta ciudad dice que los mercaderes, los pilotos, los marinos ven de lejos el humo de su tormento, de su castigo? Porque esta ciudad se va a incendiar, se va a quemar. ¿Cómo puede ser de esa forma? Que el Señor va a mandar un rayo, un incendio, alguna cuestión, y se va a quemar completa, como Nerón cuando quemó Roma completa. Entonces, la vida normal que se llevaba ahí, hermana Mónica, ya de casarse, de cantar, de jugar, todo ese tipo de cosas, todo eso va a ser destruido. Hermanos queridos, ¿alguna pregunta más con respecto al capítulo 18? Hermana Charlotte, hermana Sonia, Goldita, Lolita, Mario, hermana Norma, hermana Sonia, ¿quién más? El hermano Leonel, si es que está con su amada esposa ahí en México, lindo y querido. Hermana Charlotte. Hermano, por acá todo claro. Ya, hermano Martincito, hermana Yesenia. Todo claro, hermano. Sí lo entendí bien. Ya. Entonces, como les decía, a diferencia del capítulo 17, en el capítulo 17 se nos habla de un sistema religioso llamado Babilonia. Acá en el capítulo 18 se nos habla de una ciudad
llamada Babilonia, que va a ser reconstruida. ¿Cuándo? Una vez que ocurre el rapto, arrebatamiento de la iglesia, el anticristo, ¿no es cierto?, que va a ser el gran solucionador para el mundo entero, ¿ya? Una de las cláusulas va a ser que Israel vuelva a construir su templo, y otra, ¿no es cierto?, que esta ciudad sea reconstruida y que se transforme en el World Trade Center o en el Centro Mundial de Comercio del mundo entero, donde se van a hacer todas las trampas, pillerías, hechicería, brujería y cuánta maldad. Pero también tenemos algunos teólogos, como dicen, ¿no es cierto?, que en ella se fue hallada la sangre de los santos, de los profetas, etcétera, etcétera, creen que se refiere a la ciudad de Roma. No pierda de perspectiva eso, ¿ya? Porque yo puedo estar equivocado, o lo que yo estudié, ¿no es cierto?, con respecto a estas cosas, también los teólogos, aunque hayan estudiado 30, 40, 50 años tanta teología, igual nos podemos equivocar, o todos somos humanos. Entonces no podemos ser dogmáticos al decir, sí, esta cuestión va a ser así. No. También está la posibilidad de que le vuelva a decir que sea la ciudad de Roma, etcétera. Hermano Rubi, quería hacer un comentario sobre ese tema. Dígame, hermano. Porque hace muchos años atrás había salido anuncios periodísticos, bueno, le voy a hablar unos 20 años atrás, porque esto ya debe estarse moviendo. La Iglesia Católica iba a tomar partícipe mundialmente de crear un banco internacional donde ellos iban a financiar la riqueza para poder que sean igualitarias, lo que es medio complicado. Lo que yo no sé si eso se creó o no, o está por crearse, pero apunta más o menos a lo que estamos estudiando, porque dentro de, no es que yo quiera referir, porque usted dice, lo deja libre albedrío, que uno elija la ciudad que cree uno que pueda hacer, pero todo apunta a que pueda estar moviéndose siempre en los mismos lugares por el tema de que los que tienen grandes compradores de oro y de lino y todo, justamente son ellos. Ahora, que se abra ese gran capital a futuro, porque esto todo es el futuro, eso va a ser con la venia de los mismos países, pues a lo mejor el mismo mercado europeo va a querer centralizar todo en un solo lugar, con la mentira, ¿no es cierto?, de que se va a administrar en forma igualitaria las riquezas a los países más pobres, la India, Latinoamérica, y qué sé yo, otros más. Entonces, más o menos por ahí están moviendo un poco este tema. Pero yo había escuchado muchos años que estaban ya inventando de ellos querer manejar una economía mundial con la participación, ¿no es cierto?, de todos estos caballeros que están metidos en ese elite. Así que realmente, porque yo sé que el Banco Mundial es un banco mundial que da mucha información, que presta plata para muchas obras beneficencias, pero no sé quién lo administra. La verdad que nunca me he metido a saber quién lo administra. Yo de ahí saco harta información y la información que también ellos manejan, que no es muy contraria a la en este caso, por ejemplo, el coronavirus, muy contraria a la que da la OMS y otros más. Por ejemplo, el CIPER y otros más, el banco tiene como otra estadística, otro tipo de ayuda, se centra en otras cosas. Correcto. Fíjese, hermana Mónica, que la otra vez me llegó una noticia, no recuerdo si fue en Facebook o por WhatsApp, que decía que la economía del mundo estaba siendo manejada por extraterrestres. Entonces, con la tecnología que tienen esa gente, no se olvide que esos extraterrestres no existen, son demonios, ¿ya? Pero que apuntado, ¿no es cierto?, a los países más desarrollados como Estados Unidos, Rusia, China, etcétera, Europa, pueden reconstruir fácilmente una ciudad en muy poco tiempo, con tecnología que nosotros no conocemos. ¿Se fija? Pero todo eso, en cierto aspecto, es una especulación, es una opinión, no sé si será verdad o no. Lo que sí podemos saber, ¿no es cierto?, es de que el Señor nos viene a buscar pronto, que tenemos que estar preparados y que estas cosas se van a dar en tiempo de la gran tribulación. No, hay que considerar, hermano, también para los que están escuchando, que la esclavitud humana se está dando en muchos países, sobre todo nórdicos y africanos. Yo no sabía y no creía que existía, porque yo decía, no, la esclavitud se abolió en el año, cuando yo pensaba el primer presidente de Estados Unidos, pero no. Actualmente hay muchos tipos de esclavitud humana, sobre todo, por ejemplo, una de las que yo me faltó haberle comentado, que lloré mucho porque creo que Dios por ahí va a la parte que me quería sensibilizar, era la parte del capítulo 17 cuando él condena a la ramera, pero él también, yo lo entendí en un sueño, de que iba a ser también todos los que aprovecharon de burlarse de las mujeres jóvenes, por ejemplo, lo que yo le decía, el tráfico de niños para la prostitución, las mujeres que venden a niveles internacionales de todos los
países porque esto ha aumentado, pero en una manera que nadie lo cree. Y nadie habla de esto porque en la televisión no salen este tipo de noticias. Sí, el dolor humano de la mujer, que la mujer ha sido muy vulnerada en este mundo porque es un objeto sexual, porque ha sido discriminada, tanto por las religiones, por el hombre, etcétera. Entonces, también está sufriendo un tipo de maltrato que yo lo asocié mucho con el capítulo 17, independiente de que ahí hable de un aspecto religioso, pero habla también de toda la faramaña, maldad que se está haciendo en contra de esto, y puede que vaya una cosa uniéndose con la otra, porque obviamente que si este sistema, ¿no es cierto?, que ya estamos caminando hacia allá, se llega, ¿no es cierto?, a completar y la Iglesia Católica o Roma o el Vaticano toma partícipe de ellos querer fusionar esto con la gran élite que ya se está moviendo, posiblemente ahí esté todas las partes, porque esto es un rompecabezas que aquí lo armando. Lo que aquí lo más o menos entendiendo. Y cuesta un poco, pero puede que se dé. Yo apunto, vuelvo a insistir, voy a votar entre Dubái y Roma, porque no creo que de otro país sea. No, nosotros los países no somos muy pobres para eso. China no va a estar, no compite. No, pues nosotros somos el último país del mundo, la última cola que hay. Muy bien, muchas gracias, hermana. Claro, ahí en este capítulo 18, en el fondo, ¿no es cierto?, nos habla de una ciudad donde se van a hacer todas las transferencias, pero fraudulentas, de un sistema mundial de comercio, ¿no es cierto?, totalmente fraudulento, perverso, malo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si hay alguna pregunta más, una acotación, hermana Charlotte, hermana Yesenia, Martincito, Lolita, Mario, Guldita, hermana Sonia, hermana Norma. No, hermano, por aquí todo bien, todo claro. Hermano Leonel. No, hermano, aquí atento escuchándote, pues yo todavía no me centro mucho en el tema, pero pues aquí estoy aprendiendo, escuchando de sus opiniones. Ya, no se preocupe, hermano Leonel, lo mismo que le decía a la hermana Charlotte y a otra hermana Yesenia, qué sé yo. Todas estas conversaciones, estos estudios bíblicos están siendo grabados y se suben a la plataforma de YouTube, de nuestro canal que se llama Los Tiempos del Fin. La hermana Barbarita, ya esto está siendo grabado, ella lo sube al canal de YouTube, así que ahí usted puede repasarlo, volver a escucharlo, puede descargarlo a su computadora, al notebook, etcétera, puede volver a estudiarlo, hacer las pruebas que hacemos ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que necesite está ahí. Está siendo grabado y va a quedar ahí en el canal de YouTube. ¿Ya? Para que si alguien no entendió algo, lo pueda volver a escuchar 1, 2, 3 veces, las veces que sea necesario. Para nuestros hermanos que están recién incorporándose a los estudios bíblicos. ¿Ya? Está ahí la posibilidad, ¿no es cierto? En canal de YouTube, tenemos un canal donde están todos los videos. Hasta el momento la hermana Barbarita ya subido hasta el capítulo 16. Ya falta ahora el 17 y el 18 y las respectivas preguntas. Entonces ahí usted puede escuchar una y otra vez, ¿no es cierto?, el estudio bíblico. Puede verlo, descargarlo, guardarlo, todo lo que usted quiera hacer con la tecnología que hay hoy en día. Sí, mi hermano, ahí lo voy a estar checando en su página de YouTube. Amén. La hermana Yesenia me pidió el link, no sé si alguien más necesita el link, me avisa para enviárselo juntamente a la hermana Yesenia, el link del canal de YouTube que se llama Los Tiempos del Fin. Y ahí ustedes tienen acceso a toda esa información. Pueden compartirla, pueden guardarla, descargarla, todo lo que ustedes necesiten. Ahí están estos mismos estudios bíblicos que conversamos ahora, que hacemos ahora, ¿no es cierto? Quedan grabados y guardados ahí en YouTube, en esa plataforma. Bien, pues no sé si hay más preguntas, consultas, alguna acotación. El día viernes, si Dios así lo quiere, el día viernes 22, ya, al igual que ahora, a las 22:30 horas, ¿no es cierto? Comienzo a marcarle para empezar más o menos a las 9, ¿ya? Y ahí haríamos las preguntas de este capítulo 18, que son muy facilitas, muy sencillitas, nada complicado, ¿ya? Eso es el día viernes 22, si Dios así lo quiere, si el Señor lo permite. Lolita, Mario, hermana Norma, ¿alguna consulta? Hermana Charlotte. Nada por el momento. Hermano. Por el momento nada.
Ya, Buldita. Hermana Sonia, Por acá nada. por el momento nada. Ya. Babilonia. Martincito. Esa iglesia todavía no está construida. Martincito, ¿alguna consulta? No, Martincito no está, hermano, pero por el momento yo no ya. tengo ninguna pregunta. Ah, ya, la hermana Yesenia, ya. Ya, muy bien. Ya, hable, no se quede con la pregunta. Hermana Charlotte, ¿nada? Buldita, ¿nada? No, nada, nada. Todo clarito. Ya, yo siempre le digo, puede grabar los estudios bíblicos, a pesar que aquí yo lo estoy grabando también, pero si gusta, haga, la pregunta a lo mejor no tiene nada que ver con el tema, pero no se quede. Por ejemplo, la típica pregunta, ¿la vacuna es la marca de la bestia? No, la vacuna no es la marca de la bestia. No es la marca de la bestia. No. No es. Es un prototipo, es un modelo de lo que se va a hacer en tiempo de configuración. ¿Se fija? Es más o menos algo parecido, pero no es la marca de la bestia. Bien. Damos gracias al Señor por la bendición de poder estar estudiando su palabra bendita. Que Dios bendiga al hermano Leonel junto a su amada esposa y en México, lindo y querido. Y a cada uno de los hermanos y hermanas, ¿no es cierto?, que nos juntamos hoy día miércoles a estudiar la palabra del Señor. Es muy importante saber discernir el tiempo que estamos viviendo, el tiempo profético, tiempo del fin, en la cual la iglesia, que somos usted y yo, debemos estar viviendo en paz y en santidad. Ya debemos estar en una plena comunión con el Señor a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, ya a través del ayuno, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Para eso estamos orándolo todos los días domingos, la madrugada del día domingo, tenemos una cadena de oración. Es muy importante, ¿no es cierto?, estar en comunión con el Señor. Es muy importante todos los días leer la Biblia, porque no sabemos, hermano querido, quién más nos depara los meses que nos siguen. En Estados Unidos, ¿no es cierto?, se dio un cambio en la cual asumió un presidente que es casi el mismo Satanás hecho ser humano, ya que trae todo lo malo para esa nación. Y no se olvide que si caen los gringos, se cae el mundo entero, porque la economía no depende de los chinos ni de los rusos, depende de Estados Unidos. Entonces, si ese país colapsa, van a venir tiempos difíciles para todos. Entonces, estemos orando. Los invito cordialmente a ser parte de esta cadena de oración. Digo, los invito porque nadie puede obligar a nadie, ¿ya? A formar parte de esta cadena de oración los días domingos, la madrugada, y no se olviden que una vez al mes, el último día del mes, estamos ayunando. Ya todos cordialmente invitados, ¿ya? ¿Para qué? Para que estemos preparados. No sabemos si el día de mañana las cosas se van a agravar, van a ser peores, no lo sabemos, hermanos queridos. Como no lo sabemos, nuestra confianza debe estar plena en el Señor Jesucristo. Si nuestra vida está firme en la roca eterna de los siglos, que es nuestro amado Rey Salvador Jesucristo, hermanos queridos, el tiempo que venga nos van a pillar firme. Pero si nuestra vida no está firmada en Jesucristo, al primer problema nos van a voltear y ahí vamos a quedar botados. Capaz que hasta neguemos al Señor, y eso no puede ser. Debemos estar afirmados en el Señor Jesucristo, con nuestras convicciones en la palabra de Dios, ¿no es cierto?, plenamente, ¿no es cierto?, seguros en que, como dijo Pablo, sea que vivamos, sea que muramos, somos de Jesucristo. Pero para eso, ¿no es cierto?, la comunión con Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de los estudios bíblicos, etcétera, 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 ¿no es cierto?, del ayuno, es muy importante en este tiempo. Así que yo los invito cordialmente a que formen parte de esta cadena de oración. Una horita, ¿no es cierto?, en la madrugada pasa muy rápido, pero en el Señor, ¿no es cierto?, nos ayuda mucho para nuestra vida espiritual. Así que yo los invito cordialmente, ¿no es cierto?, a cada uno de ustedes, los invito porque les vuelvo a decir una vez más, nadie obliga a nadie. Es una invitación cordial que se hace. Amén. Muy bien, le damos gracias al Señor. Vamos a pedir a nuestra amada hermana Mónica, ¿está por ahí? Sí, hermano, aquí estoy. Amén. Que nos despida de este estudio bíblico, de esta linda reunión que hemos tenido, ¿ya? Dándole gracias al Señor por cada uno de los hermanos y hermanas que han estado presentes, que han participado, y nos juntamos, si Dios así lo quiere, el próximo día viernes, lo mismo a las 20-30 horas, para hacer las preguntas respectivas, que son muy facilitas, todos ustedes ya saben que es muy fácil. Hermana Mónica, Dios le bendiga. Amén. Amén.
Amén. Querido Padre Celestial, estamos reunidos bajo tu protección y tu nombre. Y dándote gracias, Señor, que hemos podido nuevamente escudriñar tu palabra y aprender, Gracias. Señor, un poquito de ti. Gracias, Padre Santo, porque a través de esta tecnología estamos unidos en cadena con muchos hermanos que tienen la misma sed que tengo yo, sed de querer aprender, sed de ti, Padre. Y que ojalá estamos aprendiendo, Señor, en este libro maravilloso que es el Apocalipsis y la Biblia, queden en nuestro corazón como semilla para que después, Señor, lo podamos reproducir, podamos evangelizar, como dices tú, Señor, ser sabio. No de tu presencia, Señor, sino de este rato en donde nosotros nos reunimos para poder posteriormente, Señor, retornar a nuestros quehaceres habituales, nuestros hogares, bajo la bendición, Señor, de ser llamados hijos tuyos. Que tengas, Señor, ojalá nosotros alcanzar tu mirada, esa mirada, dice Señor, falta y pecados que nosotros tenemos. Señor, despídenos en esta hora para que pronto volver a reunir y seguir, Señor, alimentándonos de esto tan hermoso que Amén. es. Amén. En nombre de